El propósito de este video es comenzar a explorar un diálogo que en general se considera como el último de los diálogos de Platón, un diálogo que Platón dedica en su ancianidad con, con mucha agudeza, con mucha riqueza, lo cual se traduce en una complejidad de lectura y de análisis. Un diálogo en donde es muy claro que esta ancianidad de Platón lo encuentra en un grado superior de elaboración de ciertas ideas que fueron precoces, pero que necesitaron de venir en un desarrollo, por supuesto, acompañado con la decisión de reflexionar sobre esos ejes, sobre esas ideas, y de dejarse decir por la propia trayectoria viviente, por todo lo que la vida trae, para que eso se articule, se cruce, en definitiva, se pueda encontrar con lo que propiamente Platón como pensador tenía naturalmente como inercia reflexiva para seguir profundizando, seguir revisando, seguir analizando y distinguiendo elementos más fundamentales, pero análisis que no tiene la cualidad de ser un fin en sí mismo, porque todo análisis en definitiva está al servicio de una integración, de una síntesis superadora. Y este esfuerzo es notorio en este diálogo. Este diálogo está usualmente dividido en 12 libros. Yo me voy a dedicar en este video al primero de esos 12 libros, al libro 1, cuyo título es sobre la finalidad de la legislación. Es decir, cuál es el sentido que en el fondo integra todo lo que es la organización, la acción y la autoridad del legislador. En este libro 1 van a participar 3 protagonistas, un extranjero ateniense que se encuentra con Clinias, un personaje cretense, y con Megilo, que es un personaje espartano. Estos 3 personajes son personajes ya muy entrados en edad. Se encuentran para ir de camino, a un lugar en donde van a estar involucrados, por ejemplo, Zeus, en donde en ese camino se comienza literalmente en boca del ateniense, del extranjero ateniense, anciano, preguntando al lacedemonio Megilo y al cretense Clinias si fue un dios o un hombre aquel que decretó sus leyes. Evidentemente, con este comienzo, Platón ya quiere poner en el centro de la escena y en el principio de la escena, en el mismo comienzo de la historia, un enfrentamiento entre el ateniense y estos otros 2 personajes. A lo largo del libro 1, el extranjero ateniense va a decir que los bienes son de 2 tipos. Los unos son de origen divino, los otros son de origen humano, pero estos últimos están fundados, están sostenidos racionalmente en los primeros,
o sea, en los bienes que vienen directamente de los dioses o de lo divino. Esto, que aparece un poco más adelante, yo lo pongo dentro de este prólogo, que en realidad ya es una introducción, porque precisamente la invocación de lo divino o de lo humano respecto de la fuente en la cual se originan las leyes cretenses y las leyes espartanas es una enunciación directa que justamente va a servir como criterio para discernir si las leyes espartanas y las leyes cretenses son lo suficientemente buenas o tienen defectos que las hacen objetables de manera significativa. Entonces, Clinias, el cretense, establece tres cosas. Digamos, ante la invocación disyuntiva de lo divino o de lo humano como fuente de las leyes cretenses y espartanas, en boca del anciano extranjero ateniense, Clinias responde, o sea, se hace cargo y responde tres cosas, fundamentalmente. Yo las resumiría en tres. Primero, Clinias dice que toda ciudad, toda polis, está en un estado de guerra permanente con el exterior. Se está en un estado de guerra permanente con el afuera. La ciudad, que no es una ciudad de 1 millón de habitantes, es una ciudad mucho más pequeña, la polis antigua, clásica, es un lugar de pertenencia. Es un lugar de pertenencia constitutiva. Y añado otra cosa más. Es un lugar de pertenencia existencial, constitutivamente hablando. Esto, testimonialmente en Sócrates, es muy claro. A Sócrates se le ofrece la posibilidad del exilio. Y Sócrates considera que el exilio es peor que la muerte. Porque es una muerte en vida, que conlleva una traición a la ciudad, que a su vez se refleja como una autocontradicción de él consigo mismo. Porque en el caso de salvarse contradiciendo el juicio, yéndose a las tierras de Tesalia como exiliado, contradice su propio magisterio, un magisterio que estuvo abocado a despertar en las almas de los jóvenes la inquietud, la apertura y la intención profunda de comprender a las leyes de Atenas y de comprender a la misma polis ateniense como aquel lugar de pertenencia que da sentido y razón existencial a cada ciudadano y fuera de la cual ese sentido y esa razón desaparecen. Fuera de Atenas es un sinsentido, es una sin razón seguir vivo. Entonces, Clinias está diciendo que toda polis está tensionada de manera irremediable con el afuera. Somos nosotros o son ellos. Y los que somos nosotros también estamos siendo definidos en tensión, en contraposición, en una contraposición bélica, no solamente desde una contrariedad lógica,
no desde una contradicción, desde una contrariedad lógica, blanco-negro, oposición, que Aristóteles clasifica como relación de contrariedad, no relación de contradicción, que es la relación que existe entre una proposición y la negación lógica de esa proposición. Acá no estamos hablando de contradicción, sino de contrariedad. Son ellos o nosotros. Y ese o no es el o, la disyunción inclusiva propia de la lógica clásica, sino que es una disyunción excluyente. Entonces Clinias está planteando que hay una identidad de pertenencia en oposición a todo lo que está fuera de esa pertenencia. Y todo lo que está fuera es considerado enemigo. Dejo a quienes me están viendo y escuchando la libertad que ya tienen para poder hacer asociaciones relativas al presente político de nuestra nación argentina. Clinias dice la segunda cosa, dice: el buen legislador es aquel que premia a los buenos, ¿quiénes son los buenos? Bueno, los buenos son los buenos guerreros que combaten eficazmente en la guerra contra los de afuera y elimina a toda esa parte de la ciudadanía inservible respecto de los fines de la guerra. Y la tercera cosa es que los buenos, la aristocracia, es decir, la parte de la sociedad que expresa la virtud guerrera y que merece el gobierno y el ejercicio del gobierno, siempre es una minoría para Clinias, el cretense. Entonces, estos son los tres elementos desde los cuales Clinias, el cretense, está pensando la legislación. Una identidad por pertenencia constitutiva y existencial que además es excluyente de manera bélica con todo lo que está afuera de esa pertenencia. Una identidad guerrera por esencia, no por circunstancia. Por supuesto que Clinias también dice que hay una guerra interna de cada ciudadano consigo mismo. Y hay una guerra interna que cada ciudadano tiene que librar venciendo los temores y sobre todo venciendo los temores vergonzantes. Porque el buen ciudadano cretense, el buen ciudadano guerrero, es alguien que maximiza la valentía. Y la valentía está puesta como la principal virtud. Claro, en una cosmovisión bélica, la valentía es la principal virtud. ¿Qué responde el ateniense? El ateniense dice, primeramente, a la valentía la vamos a poner entre paréntesis como virtud. ¿Por qué? Porque las instituciones que tienen que ser examinadas, y el final del libro 1 presenta el examen de esta tradición de la reunión de bebedores, que por ejemplo está en el banquete, otro diálogo de Platón, sumamente importante y conocido. Las instituciones se tienen que juzgar
por la utilidad que tienen. Esto dice el ateniense. En contraposición al espartano, al lacedemonio, Megilo, y al cretense Clinias, que consideran que las instituciones son buenas si sirven para la victoria en la guerra. Y el ateniense se opone a esta posición diciendo, ojo, el resultadismo de la victoria no fundamenta suficientemente o no alcanza suficientemente para legitimar las bondades de una institución. No es el resultado de la victoria o de la derrota los únicos resultados que constituyen el criterio fundamental desde el cual juzgar las bondades de una institución. Hay que ver, dice el ateniense, qué provecho da la institución. ¿Qué utilidad? La palabra utilidad está ligada a la palabra provecho, a la palabra fructificar. Yo aprovecho algo cuando tomo el fruto de ese algo. Y el fruto, la fructificación, es la culminación de un proceso vital. Y además sabemos que el fruto tiene la simiente de las nuevas generaciones. Entonces, algo que realmente es útil, algo que realmente da fruto, es algo que además tiene permanencia en el tiempo, a través de la heredad de las siguientes generaciones, que lo pueden recibir, lo pueden recrear y lo pueden multiplicar. El fruto es la culminación de un proceso de la vida, gracias al cual la vida tiene futuro y puede continuar. Esto de manera abstracta. De manera más concreta en lo que es la utilidad de una institución dentro de una polis, dentro de una organización social, es aquello que tiene fruto para que las nuevas generaciones, apropiándoselo, tengan futuro, pero no solamente futuro cronológico, sino futuro para profundizar su excelencia humana, es decir, su virtud, en términos platónicos. Entonces, las instituciones no se juzgan por si sirven para ganar o perder. Son malas si no sirven para ganar una guerra y son buenas si sirven para ganar una guerra, porque lo que hay que juzgar, dice el extranjero ateniense, no solamente es el resultado, ganar o perder, victoria o derrota, sino qué es lo que está ganando, quién está ganando, qué es la cualidad o no cualidad que está obteniendo la victoria. Porque a veces obtienen la victoria o las victorias los que desde el punto de vista cualitativo, moral, ético, virtuosístico, representan todo lo contrario a la excelencia moral, a la arete de la virtud fundamental que nos capacita para profundizar nuestra condición humana, social, ciudadana, nuestra condición de personas, esencialmente. A veces los ganadores justamente son el rostro de lo peor. Por lo tanto, a la valentía, el extranjero ateniense la pone en un cuarto lugar y dice, si vamos a hablar de virtudes y vamos a hablar de instituciones, primero la inteligencia, la sabiduría, seguida de la inteligencia y la sabiduría, la prudencia, que también va a ser la templanza. Ahora voy a hacer un detalle sobre la templanza. Y luego la justicia, dice el ateniense. Pero la justicia, ¿qué es? La suma, la conjunción, la síntesis de inteligencia o sabiduría, prudencia o templanza y valentía. Y dice, y la valentía está en el cuarto lugar.
O sea que la valentía está en el cuarto lugar y pertenece al campo de las 4 virtudes fundamentales, 4 virtudes cardinales, entre comillas, o no, las dos cosas, siempre que esté articulada con la inteligencia y con la prudencia o la templanza. ¿Y por qué? Precisamente porque la valentía no es una virtud que tiene valor absoluto, como en la cosmovisión cretense o espartana, en donde hay una pertenencia y una identidad por pertenencia en oposición bélica a todo lo que no pertenece a esa identidad, que es la ciudad. Sino que también hay que tener un sabio temor o sabio pudor, dice el ateniense, respecto de las cosas vergonzantes que ocasionan vergüenza. ¿Cuáles son las cosas vergonzantes? Las cosas que hieren aquello digno, que tiene valor de dignidad por sí mismo y cuya ofensa tiene la magnitud de una profanación, de una insolencia contra algo que es digno de manera absoluta, como algo sagrado. Entonces, eso que nos remite a un valor sagrado, nos remite a una intimidad, a una interiorización, a algo que no se puede mirar como se mira lo público, a algo que requiere un resguardo. Entonces, el extranjero ateniense dice, no alcanza con la valentía. La valentía puede producir guerreros, mercenarios, que triunfan en la guerra, que producen victorias, pero que muestran lo más vergonzante de la condición humana, es decir, aquello que hiere la excelencia fundamental de la condición humana, hacia la cual la condición humana tiene que propender para perfeccionarse en la virtud moral. No basta con la valentía. Por eso la valentía del extranjero ateniense la pone en el cuarto lugar. Y la justicia es la inteligencia o sabiduría, la prudencia o templanza, más la valentía. El justo es valiente con las cosas que tiene que ser valiente y es templado, prudente, temeroso en el buen sentido respecto de las cosas que dan vergüenza. Y dice el extranjero ateniense, sobre todo aquello que da vergüenza a los amigos. Escandalizar a un amigo era algo de mucha gravedad, porque por supuesto los amigos nos conocen, nos entregan su confianza, creen en nosotros, y por lo tanto un acto vergonzante de parte nuestra es un acto que hiere esa generosa confianza y apertura que el amigo nos dispuso a nuestro favor. Herimos algo de valor universal y digno en términos de la condición humana y además herimos la confianza particular de nuestro amigo. Entonces las instituciones se miden no solamente en función de si sirven para las victorias en la guerra, sino en función de la valentía y de la templanza o pudor. Y además en función de qué fruto dan, porque el fruto, que es la culminación de un ciclo vital, tiene la simiente de las nuevas generaciones. El verdadero fruto hace que la vida tenga futuro y hace que la tradición en la cual crecen las nuevas generaciones se autoafirme o se afirme a sí misma desde las nuevas generaciones, profundizando, perfeccionando, superando todo su potencial. Por eso, Platón dice que para definir algo, cualquier buena definición de algo tiene que explicar la dinamis o la potencia o el poder que ese algo tiene como cualidad intrínseca para desarrollarse y para mostrar su poder útil, para mostrar su calidad de fructificación. La definición tiene que explicar la dinamis o la potencia, la capacidad útil, fructificante de algo.
Desde ahí se puede entonces analizar una institución. Y desde ahí se puede dar una definición de educación. ¿Cuál es la definición que aparece en el libro 1 de las leyes? La educación es aquel proceso que hace que un niño ame, primer acercamiento afectivo y valorativo, ame eso a lo cual después se va a dedicar para convertirse en un experto en la madurez adulta. Entonces, eso es lo que hace una buena educación. Acercarnos afectivamente para un reconocimiento de aquello que tiene de verdad valor por sí mismo. De manera que primero le entregamos el corazón a eso que reconocemos como valor por sí mismo. Y que se expresa en el trato del niño con eso, e incluso en sus juegos con eso. Hay un acercamiento afectivo y axiológico, afectivo y valorativo, activo. Eso es lo que debe propender la educación, como para pensarlo en nuestra época, ¿no? Para que después, con la madurez intelectual apropiada, sobre esa base afectiva y axiológica, sobre ese trato real con eso valorado y querido, amado, haya una comprensión racional que haga a ese adulto un experto. Y de eso se trata cuando hay que educar a un legislador. El verdadero legislador es el que sabe, en contraposición de lo que decía Clinias, el cretense, no eliminar a la parte menos apta de la sociedad, sino es el que propone y hace que la parte más apta, la parte más virtuosa de la sociedad, eduque a la parte menos virtuosa para que haya una integración social, porque el fruto de la educación y de la legislación es la paz y la amistad entre los ciudadanos, y no la guerra. Por eso el extranjero ateniense dice que es mucho peor que la guerra contra los de afuera, la sedición, que es la guerra interna. Entonces, el buen legislador no desprecia a la parte mayoritaria, si es que es mayoritaria de la sociedad, menos apta, menos educada, menos virtuosa, sino que la recupera a través de la parte más virtuosa, porque el fin de la legislación y el fin de la acción del legislador es la amistad entre los ciudadanos, la integración de una ciudad que disfruta de la paz y de la amistad. Virtud que por supuesto va a ser muy significativa para Aristóteles. Todo lo contrario a lo que planteaba Clinias y que yo describía al principio en tres afirmaciones fundamentales de Clinias el cretense. Así que las instituciones se juzgan por sus frutos. Resuena la cita evangélica: al árbol se lo conoce por sus frutos, porque el fruto tiene la simiente del futuro. En el fruto la vida tiene porvenir. En el verdadero fruto las tradiciones se renuevan y se recrean en las nuevas generaciones y se profundizan en vez de degenerarse. Y una buena definición tiene que mostrar la dinamis, la potencia, el poder fructífero de algo. Bueno, el buen legislador es el que educa porque anima a la potencia valorativa y afectiva del niño para reconocer el valor, el verdadero valor de algo, ya adentrándolo afectivamente en la virtud para que después racionalmente haya una comprensión más madura. Y el libro termina con un análisis de estas reuniones de bebedores. Esto es lo que yo sintetizaría del libro 1 de las leyes de Platón. Y continuaremos con los otros libros subsiguientemente. Hasta pronto.